Tengan muy buenos días, compañeros. Tema agrometeorología con la ingeniera Cristina Catacora de Caret Kenan Yucra, especialidad técnico en agronomía. Tema escogido sobre las heladas. Como sabemos, el Perú presenta grandes variedades topográficas que determinan una acentuada variabilidad climática, lo que favorece la ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos, limitan la actividad agropecuaria, tales como las heladas, granizos, sequías, entre otros. Las heladas meteorológicas suelen registrarse en general en las partes altas de la región andina, principalmente en la estación seca del invierno, aunque también se presentan en las estaciones del verano y la primavera, siendo estas las más dañinas para la agricultura, por encontrarse la mayoría de los cultivos dentro de su época vegetativa o productiva, que ecuacionan pérdidas importantes en la producción agrícola. Las heladas que son afectados en el sector de la agricultura. Efectos de las heladas sobre los cultivos. Los órganos de la planta o la planta completa mueren cuando son sometidos a la acción del frío, suficientemente intensos y prolongado. La muerte del tejido vegetal por frío es un proceso físico-químico. El proceso se inicia cuando se alcanza la temperatura crítica de la planta. Se da un congelamiento de la solución extracelular que resulta en un desequilibrio del potencial químico del agua de la solución intracelular. Eso genera un proceso continuo de pérdida de agua, provocando la deshidratación de la célula o congelamiento de la solución intracelular. Las primeras señales resultantes de este proceso son deshidratación de la célula, pérdida del potencial de turgencia, aumento en concentración de solutos, reducción de volumen celular y ruptura de membrana plasmática. Conocer la temperatura crítica de las diferentes especies cultivadas permitirá evaluar su aptitud dentro de cada región. Esta temperatura puede ser superior a cero. Por ejemplo, existen especies tropicales como el caucho y el cacao, que sufren del frío, temperaturas marcadamente superior a 0 grados. El daño que produce la helada sobre un cultivo dependerá principalmente se encuentre el cultivo, por ejemplo, una helada de -2 por una hora en el cultivo de manzano. Variedad de la pérdida será total si los frutos se encuentran a desarrollarse. Si la planta estuviera en floración, la producción será mermada. En cambio, si los botones florales se encuentran cerradas sin color, el daño será mínimo. Aunque el daño puede ser aumentado o disminuido por otros factores como el vigor de la planta, las condiciones meteorológicas reinantes, precedentemente el suelo, entre otros, argumentan por los cultivos que se desarrollan en clima tropical, experimentan serios daños por la helada cuando son expuestas a temperaturas ligeramente bajo cero, mientras que la mayoría de los cultivos que crecen en climas más fríos a menudo sobreviven con pocos daños si el evento de congelamiento no es muy severo. Tenemos tipos de heladas. La helada de advección, helada de radiación, helada de evaporación. Hay muchos tipos, pero dentro de ellos resultan más. La helada de advección se denomina advección al transporte de las propiedades de una masa de aire producido por el campo de velocidad de la atmósfera. Las heladas de advección son originadas por la presencia de grandes masas de aire frío procedentes de regiones polares. Su desplazamiento va creando distintas formas de tiempo atmosférico, dependiente del relieve terrestre. Las heladas de este tipo se producen en las partes bajas de las montañas, tales como cañadas, valles, y son muy dañinas. Helada de radiación. Se presenta en noches claras y despejadas cuando la radiación terrestre es emitida a la atmósfera por la ausencia de nubes y por la baja concentración de vapor de agua.
Se produce también en las noches el calma en la ausencia de viento. Helada de evaporación se produce al evaporarse el agua depositada sobre la planta, con el consiguiente enfriamiento al ser absorbido del aire el calor latente necesario para la evaporación. Si después de una precipitación desciende la humedad relativa del aire, lo que es frecuente después del paso de un frente frío, el agua que recubre los vegetales se evapora rápidamente. La intensidad de estas heladas depende de la cantidad de agua que es evaporada. Bueno, he escogido palabras que tal vez puede llegar a mucho a nuestros conocimientos en este glosario: la advesión, meteorología, atlas agroclimático, altitud, tiempo, clima, convergencia, década, estación meteorológica, helada agronómica, helada meteorológica. La advesión: transporte de una partícula atmosférica solamente por el movimiento de masa, o sea, campo de velocidad de la atmosférica. También la tasa de cambio de valor de la partícula en advesión a un punto dado. Meteorología agrícola: estudio de interrelación entre los factores meteorológicos e hidrológicos por un lado, y la agricultura en un sentido más amplio, lo que incluye la horticultura, la ganadería y lo forestal. Atlas agroclimático: conjunto de mapas, tablas, histogramas, etc., relacionados a los parámetros. Altitud: es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre o la atmósfera y el nivel medio del mar. Tiempo: estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Clima: conjunto de fluctuante de condiciones atmosféricas caracterizadas por los estados y desarrollo del tiempo en una área dada. Convergencia: zona donde chocan las líneas de flujo de viento generándose movimientos convectivos, ascenso del aire. Para compensar la acumulación de aire en una pequeña zona. Década: periodo de 10 años. Estación meteorológica: lugar en que se realizan observaciones de varios elementos meteorológicos. Helada agronómica: descenso de la temperatura del aire a nivel críticos para los cultivos. Helada meteorológica: descenso de la temperatura del aire por bajo de 0 centígrados. Gracias, espero que este pequeño resumen les haya hecho entender todos. Muchas gracias por su atención.